¿Alguna vez has sentido que lo que ves en las noticias no es todo lo que está pasando? Que hay algo detrás del telón, algo más grande, algo escrito. Porque hoy, cuando hablamos de Irán, los analistas hablan de petróleo, hablan de misiles, hablan de cambio de régimen. Pero hay un problema con eso. El manual correcto no está en la CIA, está en una biblioteca mucho más antigua. Y si abres ese libro, el mapa cambia por completo. Porque lo que está pasando ahora mismo con Irán no comenzó en 1979, no comenzó con la Revolución Islámica. Esto comenzó mucho antes. Comenzó en una llanura, hace miles de años, con un hombre llamado Abraham, y una guerra que nadie esperaba. Pero tranquilo, vamos por partes, porque si te cuento todo junto, no me vas a creer. Lo que voy a mostrarte hoy no es un sermón, es una advertencia, y también es una noticia, porque los titulares de mañana ya estaban escritos ayer. Así que prepárate, porque lo que vas a ver conecta puntos que ni los generales del Pentágono están viendo. Y no se trata de un cambio de régimen, se trata de algo mucho más grande. Vamos al principio, al origen de todo. La tienda de campaña de un hombre llamado Abraham. Suena loco, ¿verdad? Pero escucha esto. En la Biblia hay una guerra, la primera guerra registrada. Y no es entre Egipto y Babilonia, es entre Abraham y un rey de una región que hoy se llama Irán. Sí, leíste bien. 4 reyes del este, liderados por un rey de una región llamada Elam, cruzaron el desierto, saquearon ciudades y se llevaron a todo el mundo. Entre los secuestrados, Lot, el sobrino de Abraham. Y Abraham, un pastor con 318 hombres, hizo lo impensable. Persiguió al ejército más poderoso de su tiempo, los atacó de noche y los derrotó. Pero aquí viene lo interesante. Elam, esa región, esa gente, eran arqueros, los mejores del mundo. Su poder no estaba en tanques, porque no existían. Su poder estaba en el arco, en la flecha, en atacar desde lejos. ¿Te suena familiar? Hoy Irán no tiene arcos, pero tiene misiles, miles de misiles, diseñados para hacer exactamente lo mismo, atacar desde lejos, proyectar poder sin mover un soldado. Y eso no es todo, porque siglos después, un profeta llamado Jeremías dijo algo escalofriante sobre esa misma región. Dijo, «Romperé el arco de Elam, la base de su poder». ¿Coincidencia? Tal vez, pero espera a escuchar lo que viene, porque esa región hoy se llama Irán, y ese arco hoy se llama Programa de Misiles, y la historia apenas empieza. Ahora viajamos a Babilonia. Un rey poderoso, una estatua enorme y un sueño que lo volvió loco. El rey Nabucodonosor tuvo una pesadilla. Vio una estatua con cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre de bronce, piernas de hierro y pies de barro, y una piedra que destruyó todo. Los sabios de Babilonia no pudieron decirle qué significaba, hasta que llegó un joven hebreo esclavo, Daniel. Y Daniel no solo le dijo lo que soñó, le dijo lo que significaba. Y esto es lo que le dijo. Tú eres la cabeza de oro, pero después de ti vendrá otro reino, uno de plata. ¿Y quién era ese reino de plata? Media y Persia, el imperio que hoy conocemos como Irán. Pero hay un detalle. En la estatua, los brazos de plata son 2, como 2 potencias unidas, los medos y los persas. Pero un brazo siempre es más alto. ¿Y quién dominaba? Persia. Daniel estaba describiendo, siglos antes, el auge del imperio que liberaría a los judíos. Pero también estaba describiendo algo más, porque en otra visión, Daniel vio un carnero con 2 cuernos, uno más alto que el otro. Y ese carnero atacaba hacia el oeste, el norte y el sur. Nadie lo detenía. Y luego, un macho cabrío llegó del oeste, tan rápido que sus pies no tocaban el suelo,
y destrozó al carnero. El carnero, Media y Persia. El macho cabrío, Grecia, Alejandro Magno. Daniel vio la caída de Persia antes de que Persia existiera. Pero esto no es solo historia antigua, esto es un patrón. Porque lo que Daniel vio fue el manual de cómo los imperios suben y cómo caen. Y si entendemos eso, podemos entender lo que viene. Pero Persia no solo fue un imperio que conquistó, también fue un lugar donde ocurrió uno de los milagros más extraños de la historia. Había una vez, en la ciudad de Susa, un rey llamado Asuero. Gobernaba desde la India hasta Etiopía, y un día, enfadado con su reina, la destituyó. Buscaron mujeres por todo el imperio para encontrar una nueva reina, y entre ellas, una joven judía llamada Ester. Ester era huérfana. La criaba su primo Mardoqueo, y Mardoqueo le dio una orden: no digas que eres judía. Ella obedeció, y ganó el concurso. Se convirtió en reina de Persia. Pero en la corte había un hombre llamado Amán, un hombre con poder y con odio. Amán odiaba a Mardoqueo porque Mardoqueo no se arrodillaba ante él. Y ese odio creció tanto que Amán convenció al rey de firmar un decreto para matar a todos los judíos del imperio. Un genocidio, firmado, fechado, listo para ejecutarse. Mardoqueo le envió un mensaje a Ester: tienes que hablar con el rey, tienes que salvar a tu pueblo. Pero había un problema: acercarse al rey sin ser llamado era muerte segura. Ester dudó, y Mardoqueo le dijo algo que retumba hasta hoy: si te quedas callada, el alivio vendrá de otro lado, pero tú y tu familia perecerán. Y quién sabe si para esto llegaste al reino. Ester entró. El rey extendió el cetro, y el plan de Amán se volvió contra él. Los judíos se salvaron, y el imperio persa, sin saberlo, fue el escenario donde Dios protegió a su pueblo. ¿Y hoy? Hoy desde esa misma tierra se firman decretos con otro nombre, pero la historia siempre encuentra la manera de repetirse. Solo que esta vez el final aún no está escrito. Ahora vamos al momento más hermoso de esta historia. Unos hombres miran al cielo. Vienen de Oriente. Son sabios, son astrónomos, son persas. La Biblia los llama magos, y un día vieron una estrella que no se comportaba como las demás, una estrella que se movía, que guiaba. Y ellos, que habían heredado las escrituras de Daniel, que habían leído que un rey vendría, que habían estudiado los tiempos, hicieron lo impensable. Dejaron todo y siguieron esa luz. Cruzaron desiertos, atravesaron fronteras, llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque hemos visto su estrella y venimos a adorarlo. Y aquí viene lo increíble. Los religiosos de Jerusalén tenían las profecías, sabían dónde debía nacer el Mesías, pero no se movieron, no buscaron. Los poderosos, como Herodes, querían matarlo, pero los persas, los gentiles, los que venían de la tierra que hoy llamamos Irán, fueron los primeros en reconocer al Rey del mundo. Llegaron a Belén, abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Oro para un rey, incienso para un dios, mirra para un hombre que iba a morir. Sin saberlo, esos persas proclamaron el misterio más grande de la fe: que ese niño era rey, era Dios y era el Cordero. Y piensa en esto: mientras los suyos lo rechazaban, los que venían de la tierra del enemigo se arrodillaron. ¿Casualidad? En la Biblia no hay casualidades. Pero la historia de Persia no termina en un pesebre, termina en un campo de batalla. Ahora llegamos al presente. Porque si has estado viendo las noticias, sabes que Irán está en el centro de todo. Misiles, drones, amenazas, alianzas con Rusia, apoyo a grupos en Líbano, Siria
Yemen. Los analistas dicen que es geopolítica, que es petróleo, que es poder regional. Pero hay un profeta, llamado Ezequiel, que describió esto hace más de 2600 años. Él habló de una coalición en los últimos días, una alianza de naciones que se unirían contra Israel. Y en esa lista hay un nombre: Persia. Sí, el mismo nombre que hoy es Irán. Pero hay más. Ezequiel dice que vendrán del norte: Gomer, Togarmá, Mesec, Tubal. Nombres antiguos que los expertos asocian con Turquía, el Cáucaso y sobre todo con Rusia. ¿Y qué vemos hoy? Irán y Rusia, aliados militares como nunca antes. Drones iraníes volando sobre Ucrania. Tecnología rusa llegando a Teherán. Y un arco que va desde el Cáucaso hasta el Mediterráneo, apuntando directamente a Israel. Ezequiel dice que esta fuerza será como una nube que cubre la tierra. Una imagen que hoy podría describir un ataque con misiles y drones saturando los cielos. Pero el profeta no se detiene ahí. Dice que cuando esa coalición ataque, algo va a pasar. Algo que ningún misil puede detener. Dice que Dios mismo intervendrá. Terremotos, fuego, pánico en las filas enemigas. Los expertos llaman a esto guerra espiritual, pero en el campo de batalla se verá como una derrota inexplicable. Y aquí viene la pregunta que pocos se hacen. ¿Y después de eso, qué pasa con Irán? Porque la mayoría de las naciones en la Biblia que atacan a Israel desaparecen, pero con Persia hay una excepción. Y esa excepción es la parte más hermosa de esta historia. Jeremías, el mismo profeta que anunció el juicio sobre Elam, dijo algo al final que muchos ignoran. Dijo: «Pero al final de los días haré volver a los cautivos de Elam». ¿Entiendes lo que eso significa? Dios no sentencia a Persia a desaparecer. Dios sentencia a los que se levantan contra él. Pero a la gente le ofrece una puerta abierta. Y hoy, algo increíble está pasando en Irán. En el mismo país donde el régimen grita muerte a Israel, el pueblo está buscando a Dios como nunca antes. Irán tiene una de las iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. En secreto, en casas, en cuevas, en el desierto, los iraníes están teniendo sueños con Jesús. Están dejando el odio y encontrando el amor. Es un despertar silencioso, y es la prueba de que Dios no ha terminado con Persia. Porque si algo nos enseña esta historia es esto: ninguna nación es tan mala que no pueda ser redimida. Ningún régimen es tan fuerte que pueda detener lo que Dios está haciendo en el corazón de su gente. Persia fue el arco que atacó a Abraham. Fue el imperio que liberó a los judíos. Fue la estrella que guió a los magos. Y será, al final, una de las naciones que subirá a Jerusalén a adorar al Rey. Porque así termina la historia. No con un misil, no con un régimen, no con una guerra, sino con gente de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los colores, arrodillados ante el mismo trono. Y tú, en medio de todo esto, tienes una decisión. No se trata de qué bando estás, se trata de quién eres. Porque al final, no importa si eres de Persia o de Jerusalén, lo que importa es si reconoces al Rey. Así como los magos lo reconocieron en un pesebre, así como Esther lo reconoció en un palacio, así como Daniel lo reconoció en una cueva de leones. La pregunta es, ¿tú lo reconoces hoy? Comenta Persia si crees que estos tiempos son los que la Biblia anunció. Comparte este video, porque la gente necesita saber que la historia no está fuera de control. Está escrita, y el final es mejor de lo que imaginas.